va el tiempo. Colosenses 3, versículo 12 al 17, allí vamos a leer la palabra del Señor y avanzamos con la temática. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Señor, gracias por tu palabra, la cual tenemos en nuestro idioma, la cual podemos comprender, Señor, de una manera clara. Gracias, Señor, porque con el pasar de los años tú la has preservado para que tu pueblo te conozca, para que tu pueblo crezca, para que tu pueblo madure y para que a través de esta tu palabra muchos puedan llegar a tu conocimiento. Te pedimos ahora que nos bendigas, abre nuestro entendimiento y obra en nuestros corazones por medio de la eficacia del poder de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes, Señor, cómo hemos llegado, conoces nuestra realidad espiritual. Por eso yo oro a ti, invoco la obra poderosa de tu Espíritu Santo que está aquí para que, Señor, aplique esta palabra a cada uno de los corazones y nadie se vaya de este lugar como ha llegado. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, toda obra de perturbación, toda obra del diablo que tenga cegada la mente, cegada los corazones. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú te la lleves ahora y que haya libertad en este lugar para que solo tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿sí? El jueves pasado hablamos del perdón y hablamos de la importancia del perdón y dijimos que era trascendente, importante y fundamental en la vida cristiana que podamos tener un corazón perdonador. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es igual de trascendente, igual de importante, igual de práctico, y es de la humildad. Allí Pablo dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Pablo viene hablando, y lo quiero volver a mencionar, Pablo viene hablando de cómo luce la vida cristiana, cómo luce el carácter de una vida transformada por la obra del Espíritu Santo. Y dijimos el jueves que una de las características que tiene una persona que ha sido transformada es que tiene un corazón perdonador. Y ahora vamos a ver que, a la luz de la palabra del Señor, que un corazón transformado por el Señor, una vida transformada por la obra del Espíritu Santo, debe también necesariamente tener un carácter humilde. Ahora, yo quiero ser lo más práctico en esta noche posible, porque a ver, ¿qué es la humildad? O mejor dicho, comencemos pensando ¿qué no es la humildad? La humildad no tiene absolutamente nada que ver con la ropa con la cual vestimos. Vieron que a veces uno ve ciertas personas que, usan cierta vestimenta, tal vez no es una vestimenta de marca, no es una vestimenta nueva, y uno cuando la ve dice, definitivamente esta persona por cómo se viste debe ser una persona humilde. La humildad tampoco tiene que ver con la economía que sobrellevamos o la casa con la que tenemos, en donde vivimos o el trabajo que tenemos, sino que la humildad, menciono algunos porque podría seguir, sino que la humildad es un asunto del corazón. Primer punto que es fundamental para nosotros. La humildad
sino que es un asunto interno del corazón. Yo puedo vestirme con ropa antigua, ropa desgastada, yo puedo tener cierto tipo de trabajo, yo puedo tal vez vivir una vida económicamente sencilla, puedo tal vez no tener cierta cantidad de estudios, ser una persona que desconozca toda una serie de cosas en la vida y no ser una persona humilde. Porque la humildad no se trata de lo que reflejo externamente, sino de un asunto del corazón. Amén. La humildad, yo tengo aquí, realmente cuando indagué sobre esto hay muchísimas definiciones. Solo quiero mencionar algunas. La humildad tiene que ver con el conocimiento de mis propias limitaciones y debilidades. La humildad tiene que ver con el conocimiento de quién es Dios y quién es uno. La humildad es ausencia de ego, ausencia de orgullo, ausencia de arrogancia. La humildad, por esto ya lo mencioné, tiene que ver con el corazón. La humildad tiene que ver con tener la estima justa de nosotros mismos. Quiero repetir esto que es tan importante. La humildad tiene que ver con tener de nosotros mismos la estima justa. ¿Qué tan importante es este tema de la humildad? Y es importante que nosotros podamos examinar hoy si en verdad nosotros estamos siendo personas humildes en la vida, si mi corazón es un corazón humilde. No pensemos en nuestros ingresos, ni en nuestra vestimenta, ni en la calidad de vida que vivimos, sino en el estado de mi corazón. Porque la humildad en verdad tiene que ver con un estado del corazón. Porque yo puedo expresarme y mostrarme en la vida de una determinada manera, de modo de que todas las personas me consideren una persona humilde, pero tener un corazón arrogante y soberbio. ¿Saben? Ahora vamos a ir a los textos bíblicos. Hace algunos años tenía ciertas conversaciones de consejería era un matrimonio con problemas, con dificultades como cualquiera, eso es indiferente. No hay problema con que los matrimonios o las personas tengan problemas, eso es normal. Pero el Señor trajo a mi mente esto de la humildad. Matrimonio que, si pienso en los ejemplos que yo mismo mencioné, muchacho trabajador, muchacho que cada día de su vida salía a ganarse el pan, trabajador, esforzado, amante de su familia, viviendo en una zona de Buenos Aires tal vez de las más bajas, que cuando una persona lo veía decía, bueno, este muchacho es un muchacho humilde, no tiene auto, viaja en colectivo, día y noche trabajando, se gana el pan, como cualquiera de nosotros, un hombre trabajador que se gana el pan y trabaja para que su familia crezca, y bueno, tiene ciertas dificultades en su matrimonio, hasta aquí bien. Ahora, hasta hoy recuerdo ciertos tips de las conversaciones que tenía con él. Porque bueno, cada vez que nos reuníamos y hablábamos de las situaciones y de los problemas que había para resolver, yo le escuchaba y le aconsejaba, y bueno, fíjate esto, y fíjate lo otro, fíjate si puedes cambiar esto, si puedes mejorar lo otro, fíjate lo que la palabra del Señor dice. Y una vez que uno terminaba de hablar y de aconsejar y de leer la palabra, y el muchacho siempre me repetía literalmente la misma frase. Literalmente, cada vez que yo terminaba de hablar, él me repetía la misma frase. Y él me decía, pastor, vos no entendés nada. Déjame que yo te explique cómo son las cosas. Yo te voy a contar cómo en verdad son las cosas, porque vos no me estás entendiendo. Una persona que externamente es humilde, pero que tiene un corazón orgulloso, que no está dispuesto
para que su vida cambie, para que su vida se amolde, para que su vida sea transformada. No lo noté aquí, pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 1, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, mis amados, a aquellos corazones soberbios. A aquellos, ¿y por qué? Piensen por un instante, ¿por qué Dios los resiste? Meditemos por un momento en ese pasaje. ¿Por qué Dios toma una actitud de resistencia a la persona orgullosa? Porque no se deja moldear, porque se la sabe toda y porque no tiene la capacidad en su corazón de poder aceptar, lo voy a decir de esta manera, su finitud. Se lo digo vulgar, aceptar que no se la sabe todo. Y Dios, cuando ve esa clase de personas, mejor dicho, cuando ve esa clase de corazón, que tal vez su vida se está haciendo pedazos, que su matrimonio se puede estar destrozando en 1000 pedazos, que tal vez hay problemas en su vida, de las razones que sean, y sin embargo la actitud del corazón es: yo me la sé. La palabra del Señor dice: a eso Dios los resiste. Porque Dios puede ser todo amor, toda misericordia, toda paciencia, pero se encuentra con corazones que no están dispuestos a dejarse moldear por el Señor. Amén. Entonces Dios los resiste, Dios se aparta, pero da gracia, dice la palabra del Señor, a los humildes. Aquel que es todo lo opuesto a un arrogante, a un soberbio. Aquel que acepta que se puede confundir. Aquel que acepta que puede errar. Aquel que acepta que puede cometer errores. Aquel que acepta que puede saber que no se la sabe toda. Dios, a esos que Dios ve como corazones, escuche esto, corazones moldeables, a esos Dios le da gracia. Es interno, y le puedo asegurar, amados, muy interno. Pero a esas personas Dios le da gracia. Aquellos que realmente toman una actitud humilde en la vida, entendiendo que necesitan de Dios, que no lo saben todo, que se confunden. A esas personas Dios le da gracia. Y en este día, antes de pasar a la palabra del Señor, yo quiero que usted pueda meditar cuál es el estado de su corazón. Orgulloso, arrogante, y piénselo de usted para con Dios. Orgulloso, arrogante o humilde. La humildad tiene un costo porque implica aceptar que no lo sé todo. Aceptar cuando me confundo. Aceptar que me puedo confundir. Y a veces eso, mis amados, es tan costoso. Tan costoso. Que algunos están dispuestos a vivir con la resistencia de Dios. Esto es tan duro. Algunas personas están dispuestas por no aceptar los errores de su vida, están dispuestos a vivir con, como dice la palabra del Señor, viviendo bajo la resistencia de Dios, antes que aceptar los errores. Es tremendo, mis amados. ¿Sabe por qué? No me quiero ir un poco del tema, pero ¿sabe por qué hay personas que oran y no reciben bendición? Y uno dice, pero pastor, llevo años orando y...
O ¿saben por qué hay personas que necesitan cosas y tal vez le piden a Dios y Dios no responde? Porque en muchas ocasiones hay un problema de la resistencia de Dios para con uno. Porque Dios habla, porque Dios reclama, porque Dios pide. Porque en muchas ocasiones Dios ya no habla hasta el cansancio de cosas. Entonces Dios resiste. Y Dios resiste cuando no aprendemos a aceptar nuestros errores. Y hoy es el día, si alguno de ustedes se encuentra en esta situación, de pedirle al Señor que le cambie el corazón y le dé un corazón humilde. Vamos a ver algunos aspectos prácticos de la humildad. Un poquito más atrás, Filipenses capítulo 2. Quiero ver 3 o 4 textos rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Algunos aspectos de la humildad que son prácticos. Primero, la humildad me lleva a ver a otro como superior a mí. Todo debemos ponerlo en práctica. Dice allí, Filipenses 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, escuchen esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice, debemos hacer las cosas con humildad. Ahora, ¿qué implica este carácter de humildad? Que yo tengo que ver a los otros, como personas que son superiores a mí. En otras palabras, yo tengo que ponerme en una actitud, es una cosa interna y que debe ser trabajada por el Señor en nuestros corazones. ¿Sí? Primero, ¿cómo yo veo a los otros? Piénselo, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo yo veo a mi prójimo? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo como un igual? ¿Lo veo como alguien que debe escuchar lo que yo tengo para decirle? ¿Lo veo como alguien que tiene que aprender lo que yo tengo para darle? ¿O el otro es alguien que tiene algo para darme a mí y que yo debo ponerme en una inferioridad también para yo aprender de él? Eso es un corazón humilde. Alguien que puede tomar esta actitud. Esto lo podemos llevar, amados, inclusive hasta las mesas de los pasados, si lo quieren llamar así. Saben, a veces que, bueno, no he comido tantos asados con ustedes, pero en más de una ocasión, a veces los familiares y ciertas personas, cuando uno está comiendo, a veces me han preguntado, ¿sí? ¿Por qué estás tan callado? ¿Te pasa algo? ¿Estás enojado? ¿Qué pasa que todo el mundo está hablando, pastores están hablando, personas que son más grandes que uno están hablando, inclusive, y no hablo de aspectos que no tienen que ver de la iglesia, al contrario, me refiero tal vez a aspectos que, ustedes saben, toda mi familia, mi esposa, son todos creyentes. Entonces, si algo se habla en la mesa, es de la iglesia, es inevitable. Pero a veces uno dice, ¿por qué están tan callados? Están hablando de la iglesia, del Señor, de la palabra, están debatiendo, como se dice, no sacan sus espadas allí para debatir. Y siempre digo exactamente lo mismo, ¿por qué estoy escuchando? Porque estoy aprendiendo. Porque son personas más grandes que yo, porque tienen más experiencia que yo, más trayecto que yo. Después, bueno, uno puede sacar conclusiones, pensar si hay diferencias o no,
pero es una actitud que uno ha tomado en un contexto en donde uno se calla y aprende de los otros. Distinto fuera que uno se ponga a hablar y que uno tenga que tomar una actitud de que todos tengan que escuchar lo que yo tengo para decir. Poner en superioridad al resto me pone en humildad de condición. Lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Debemos pensar, amados, de qué manera estoy mirando a mi hermano y a mi hermana. Saben, a veces yo me sorprendo en la vida de la iglesia y trato de ser defensor de esto porque es algo que a veces resulta hasta ofensivo. Cuando a veces vienen personas aquí de otras congregaciones con cierto grado de nivel teológico y parece que somos todos ignorantes y ellos tienen que venir a enseñarnos las cosas. Y no hay problema con quienes han invertido tiempo estudiando. El problema está en el corazón, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es poner por alto a la otra persona. ¿Me siguen aquí? Amén. Humildad. Si Pablo dice aquí, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Proverbios 12. Quiero ir rápido para que podamos luego orar. En el Antiguo Testamento, este es aún más sencillo y en verdad elegí algunos textos porque toda la palabra de Dios habla sobre esto. Proverbios 12. Este no habla de la humildad, habla del opuesto. Proverbios 11, de los versículos 1 al 3. Escuche esto, dice, muy práctico, Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí viene lo que estamos hablando. Cuando viene la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Ahora, hagamos una reflexión juntos. ¿Por qué con la soberbia está la deshonra? A ver, ¿quién me puede responder esto? Pensemos, no hace falta ser un teólogo. ¿Por qué con el soberbio está la deshonra? Porque cree que sabe más que Dios. Porque cree que sabe más que Dios. Bien, ¿qué más podría ser? Porque Dios lo resiste y no lo exalta. Exacto. ¿Algo más? El soberbio se la sabe toda. El soberbio no acepta consejo. El soberbio en muchas ocasiones, como bien mencionan aquí, a veces se pone al nivel de Dios. Entonces, con una persona que no acepta consejo y en muchas ocasiones ni siquiera está dispuesto a aceptar el consejo de Dios, viene la deshonra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano fracasará y tropezará en la vida. Porque en Él está el todo, en Él está la verdad, en Él está la convicción de que todo está bien y todos los demás están todos equivocados. En mí está, como se dice, la posta de la cosa. Entonces el proverbio dice aquí, con la soberbia, tarde o temprano va a llegar la deshonra. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una persona, permíteme la vulgaridad de esto, de una persona sorda. Que no escucha a un amigo, no escucha a un padre, no escucha a una madre, no escucha al pastor, no escucha al
entorno, no escucha a nadie. ¿Por qué? Porque yo la sé. Porque es como yo digo. Porque es como yo pienso. Porque el equivocado no soy yo, es el otro. Díganme si no nos hemos encontrado en posiciones así. El soberbio. Y por favor, si usted está en el espíritu, lo que usted tiene que hacer es, como hemos aprendido el otro día, mirarnos al espejo. Porque si usted no está haciendo eso, entonces no me está escuchando. Por favor, nada de estar pensando en su hermano. Si está haciendo eso, está entrando en lo que dice la palabra. Amén. Nos transformamos y nos cambiamos y tratamos de hacerlo introspectivamente. Pero con la humildad, dice aquí la palabra de Dios, está la sabiduría. ¿Por qué? Porque el sabio es abierto. El sabio escucha. El humilde, perdón. El humilde sabe que no la sabe. El humilde sabe que no la sabe. El humilde sabe que tal vez está equivocado. El humilde sabe que tal vez habiendo querido hacer un bien, tal vez le salió mal. El humilde acepta su falencia. El humilde acepta su error. El humilde sabe que se puede confundir. El humilde sabe que no tiene la verdad. Y en ese transcurrir está en la búsqueda de la sabiduría, abierto a escuchar a otros, abierto a escuchar. ¿Y sabe qué? Abierto a aceptar lo que otros tal vez tengan para decir. Qué importante esto. Se lo quiero repetir. Abierto a escuchar, pero abierto a recibir lo que tal vez otros tienen para decir. Puedo escuchar mucho y no recibir nada. Puedo escuchar mucho y puedo seguir pensando absolutamente lo mismo. Escuchar no me hace humilde, humilde me hace aceptar lo que me dicen. Y persona que tiene esta apertura espiritual en su corazón de poder aceptar lo que otro tal vez tenga para decir de una situación o de lo que sea. Inclusive a veces hasta puede ser para un negocio. ¿Saben? Hace muchos años esto, creo que mis padres se deben recordar. Hace muchos años estaba por allí conociendo a una jovencita que tenía una familia, tiene una familia, por supuesto. Pero que no vea esto porque no le va a gustar mucho lo que voy a decir. Su padre quería innovar, quería experimentar. Esto estoy hablando hace más de 10 años. Y un muchacho que le gustaba el dinero, no está mal, a quien no le gusta el dinero. Y él, alguien le había puesto en su cabeza. Te vas a acordar de lo que dije. Alguien le había puesto en su cabeza que tenía que comprar, escuche esto, una máquina de fabricar ladrillo. ¿Verdad? Tenía que comprar una máquina para fabricar ladrillo. Y iba y le contaba a todo el mundo, no, ¿sabes qué? Voy a comprar una máquina para fabricar ladrillo. ¿Y sabes qué? Conseguí un terreno allá que estaba vacío y yo voy a poner la máquina ahí. Y hasta me metió a mí, ¿sabes? Y lo tenemos a Pablito que me va a ayudar a fabricar ladrillo. Y vamos a prosperar toda la familia, porque lo que empieza con poco, después va a prosperar. Todo con la máquina para fabricar ladrillo. Y la gente le decía, pero che, qué raro, ¿de dónde sacaste una máquina para fabricar ladrillo? No, pues la había en Mercado Libre. ¿En Mercado Libre? ¿Una máquina para fabricar ladrillo? Sí, pero es el negocio de mi vida. Yo voy a comprar esta máquina. En 10 años no voy a trabajar. Y obvio la gente le decía, pero
Mercado Libre, aparte hoy Mercado Libre funciona extraordinario, hace 10 años atrás recién empezaba. Entonces la gente dice, no, pero fíjate lo que dice la descripción, de verdad es tan así, una maquinita que te fabrica ladrillos así, uno atrás del otro. El muchacho un poco más tenía un corralón. ¿Tan así? No, sí que la máquina para fabricar ladrillos. No había persona que le dijera algo bueno de la famosa máquina de comprar ladrillos. Así que obviamente, como le estoy diciendo, persona que no escucha, ¿sabe qué hizo? Se compró la máquina para fabricar ladrillos. Así que un buen día, toca la puerta, Mercado Libre, llegó la máquina para fabricar ladrillos. Primero, la máquina era no una maquinita, era un maquinón gigante, imposible de mover. Pero ¿saben cuál es el mayor de los problemas? ¿Alguien se imagina cuál es el mayor de los problemas? Cocinar. Cocinar el ladrillo, el barro. ¿Dónde ponerlo? No, pero eso era espectacular, era el negocio de la vida. ¿Dónde ponerlo? ¿El lugar donde debo poner? Primero lugar, es imposible que esté dentro de una casa, era un maquinón gigante, la mitad de esto, más o menos. El problema era, claro, no hacía ladrillo, ¿no? Hacía bloques. Y para hacer los bloques era más fácil construir una casa que hacer un bloque. Vos tenías que comprar el cemento, estar con la pala, meter cosas así. Claro, cuando terminó de hacer el bloque se iba a dormir, estaba todo un día para hacer un bloque. Alguien que todo el mundo era visible a toda la zona de Morón, que no era el negocio de la mina, que algo raro había. Está bien el precio excelente, la idea espectacular, el sueño extraordinario. Todo el mundo diciéndole, fíjate, pensalo, espera un poco, preguntá. Sordo, total. ¿Sabe qué pasó con la máquina? Ni siquiera la pudo revender de la porquería que era, la tuvo que tirar a la basura. Un soberbio que no estaba dispuesto a escuchar un consejo, inclusive por amor y para el bien de él, porque hay un corazón que no está dispuesto a escuchar, y que en ese no estar dispuesto a escuchar se toman decisiones. Le comparto esto que es sencillo, pero el no escuchar el consejo en la vida me lleva a ser una persona insensata. Por eso aquí el proverbio, con los humildes está la sabiduría, porque el humilde escucha. El humilde puede y sabe en su corazón que tal vez no está del todo 100% con él la verdad. Entonces, a ver, tomando lo que dijimos Filipenses, bueno, ¿qué opina la otra persona de lo que yo voy a hacer? Después te haga lo que quiera, pero por lo menos busca, como dice la palabra, el consejo en la multitud de los consejeros. Busca sabiduría, humildad en nuestra, ¿sabes? Tengo tantos ejemplos. Humildad. La humildad tiene que cambiar mi perspectiva del otro. La humildad me llevará inevitablemente a ser una persona más sabia en la vida. Usted quiere ser una persona sabia, inevitablemente tiene que saber que usted no la sabe todavía. Nadie, ni yo, ni ningún pastor. No sé si usted lo sabe, pero los pastores no son preparados para ser Superman. No son infalibles. A diferencia de lo que muchos se dicen, pueden errar, se pueden confundir. Y más si alguno de los consejos que a veces se dan en ciertos lugares está fuera de lo que dice la palabra del Señor, pero yo debo tener esta disposición del corazón de buscar la sabiduría. Ahora, si hay un ejemplo de esto, es el Señor Jesús. Vayamos a la palabra de Dios, por favor, en el Evangelio de Lucas.
particularmente marcó mi vida y también marcó mi ministerio. Y ahora vamos a ver por qué. Jesús es el modelo de humildad. Lucas 18, de los versículos 9 al 14. Nacha, me trae un poquito más de agua, por fin. Muchas gracias. Lucas 18, versículo 9 al 14. Esto es aplicable para la vida de la iglesia también. Dice, y me encanta cómo lo describe, cómo lo describe en Lucas. Dice, fíjese cómo empieza, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy, escuche esto, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, este no era el texto que quería mencionar, pero no importa. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún, escuche esta descripción, porque es extraordinaria, esta expresión. Dice, ni aún alzar los ojos. Es extraordinario. Ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué extraordinario, ¿no? Yo me imagino a las dos personas. Me imagino al primero, un típico evangélico. Permítamelo traerlo a la vida práctica de la iglesia. Un típico evangélico, me imagino en camisa y corbata, 10 puntos, recién compradito, todo derecho, con su Biblia bajo el brazo, diciendo lo que dice aquí en el versículo 12: yo no soy como esos hombres. No soy como los ladrones, ni injustos, ni adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy mis diezmos. ¡Wow! Cristiano extraordinario. No. Diezma, ayuna. ¿Qué dice aquí? ¿Qué más dice allí? No es un ladrón, no es injusto. Gracias. No es un adúltero. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué está mal ahí? El corazón. Claro, porque lo que está haciendo está bien. Que no adultere está bien, que diezme está bien, que no sea un publicano, que ayune. Extraordinario. Ahora, claro, no es humilde. ¿Por qué no es humilde? Si usted fije cómo comienza el versículo 9, allí lo dice. Ese es el problema. Porque al versículo 9, como comienza, ahí está el problema y la raíz de la soberbia y del orgullo. Ahí dice: los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Soberbia, altanería, orgullo. ¿Qué te pensaba? Que porque diezmás, porque ayunás, porque lo quiero traer a la realidad, permítame, porque congregás, porque cantás, porque ahora ya estás en otro proceso de santificación, que sos más que quién, que los que están allá afuera, que son ladrones, adúlteros, avaros. ¿Saben? No sé si lo vieron, el domingo pasado vino alguien aquí.
Cuando vine, me mataron. No sé si ustedes, algunos vieron quién vino, no puedo decir todo porque está en la cámara. Bueno, ese es un muchacho que la sociedad menosprecia y que hoy no sé dónde está. Ni siquiera sé si vive. No lo sé. ¿Sabemos si vive? No. Si hay una información, después sí me la busco. No sabemos si al día de hoy vive por su condición, por lo que hizo en la vida. Estar en entornos oscuros, adicciones, delincuencia, haciendo mal a gente. Y uno puede decir, bueno, pero yo no soy como él. Pero déjeme decirle que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos mejores que él. No lo somos. No lo somos. Y si hay algo que nos hace distintos de él o de otros que están ahí afuera, no somos nosotros. No es como dice acá, nuestra justicia, sino que es lo que Dios hizo en nosotros. Y lo que dice la palabra acá, ese descendió el que reconoce su pecado. ¿Qué dice el versículo 13? El publicano, el pecador, el que el mundo menosprecia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo. ¿Sabe por qué? Por vergüenza. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes en algún momento vieron personas tímidas que caminan y ni siquiera cuando hablan te miran a los ojos, miran el piso o vuelta acá y miran para allá y miran para allá, y no es un problema de falta de respeto, sino que por su temperamento no pueden fijar los ojos. No puede mirar al cielo porque sabe que allí está el Señor. Y como dice a veces el dicho, no le da ni la cara para mirar al cielo. Estando lejos no podía alzar sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y allí concluye un ejemplo de humildad, que sabe quién es y sabe quién es Dios, y que se golpea el pecho por culpa, porque sabe quién es, sabe lo que hizo. El texto no lo expresa, pero son las actitudes expuestas espiritualmente, el que se cree mejor y el que sabe que le necesita y que ni siquiera puede mirar al cielo de la vergüenza que siente por su pecado. Y el evangelista dice: este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una actitud espiritual, amados, que debemos llevar a la práctica. Debemos cada día llevar a la práctica esta realidad. Por más que ya hayamos nacido de nuevo, nada me hace más que otro, nada me hace más que el que está allá afuera. Fuimos el otro día a evangelizar y realmente hacía mucho tiempo que no veía algo así. Tal vez para algunos de ustedes sea más normal o natural, pero realmente me sorprendí del contexto que tenemos acá nomás. Y realmente, amados, necesitaremos tanto de humillarnos si queremos llegar a ellos. Si queremos llegar a quienes están acá afuera, a la vuelta, tendremos que tomar esta actitud.
de humillarnos nosotros mismos primero. Amén. No llegaremos a ellos si nos consideramos mejores. No, Señor. De hecho, yo ese día creo que fui con un chalequito incluso siempre y me sentí tan mal. Por la pobreza que había. Por lo que había allí. A veces, amados, necesitamos humillarnos y reconocer nuevamente delante del Señor quiénes somos. Si queremos llegar a ellos. Lucas 22, y quiero cerrar con este pasaje. Lucas 22, este era el texto, 24 en adelante. Otra escena de la vida de Jesús. Muchas veces. En el verano no hacer acá. Lucas 22, 24 al 30, esta sí es la escena de Jesús y el servicio. Escuchen esto, dice Lucas 22, 24 al 30. El problema de la humildad viene de estos tiempos. Es así la palabra del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, imaginan, ¿no? Los 12 apóstoles, nos ponemos en contexto. 12 apóstoles elegidos por el Señor. ¡Wow! 12 apóstoles que Dios mismo les dio poder espiritual para echar fuera demonios, para hacer sanidades, para hacer milagros, para hablar la buena noticia. ¡Wow! Entonces, claro, como esto fue un problema de siempre, cuando hay poder espiritual, también empiezan a jugar las emociones, empiezan a jugar los roles. Si lo tomamos desde la psicología social, empieza a haber un problema de roles allí, entre el grupo de los 12. A ver, salimos de 2 en 2, pero escuchame, Jesús, de todos nosotros, ¿cuál es tu favorito? Eso es lo que está diciendo allí. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque esta frase es extraordinaria. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues asigno un reino como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Me quiero quedar con lo que dice allí el versículo 27, a la hora de pensar cuál es el mayor. Jesús les dice a los apóstoles: a ver, pensemos un poquito. Ustedes se están peleando y se están preguntando a ustedes mismos, y no es la primera vez que pasa. Se preguntan, a ver, ¿cuál es el favorito? ¿Cuál es el mayor? Entonces Jesús los agarra, primero les dice lo que dice allí en el versículo 25 de los reyes, etc. Pero también le dice: a ver, pensemos un poquito de cómo estamos acá. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve. El que se sienta a la mesa. Si a mí me quieren honrar y a mí me quieren agasajar, o simplemente, si usted ha ido alguna vez a un restaurante, a un bar, a comer, usted no sirve el plato, a menos que haya tenido que pagar y después haya quedado a lavar los platos. Va a la mesa
y se sienta. ¿Sí o no? Bueno, y Jesús le dice exactamente lo mismo. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Claro, el que sirve, el que se sienta a la mesa. Ahora, si el que se sienta a la mesa es mayor y yo les estoy sirviendo a ustedes, ¿por qué se están peleando? Lo dice allí. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Un ejemplo de humildad. Jesús, siendo Dios, 100% Dios, creador de todo lo que existe, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, preparado para ir a la cruz, sabiendo que resucitará el tercer día. Y sin embargo, Él sirve. La imagen es extraordinaria. Él sirve a sus apóstoles. Entonces, la respuesta es automática. Entonces, si Él es el ejemplo de servicio, si Él siendo Dios sirvió, entonces, ¿qué queda para el resto? Me asombro, mis amados, de ciertas actitudes que a veces uno ve inclusive de ministros que parece que, no sé, que fueron llamados a servir. Y a veces uno ve, y permítame no me estoy burlando, pero a veces las actitudes que uno ve, que parece que llega y toda la iglesia a los pies. No, mi amado, eso no es así. Ni para los pastores, ni para los presbíteros, ni para los diáconos, ni para nadie. Si el mayor se tiene que sentar y Jesús sirvió como ejemplo de humildad, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Piense, mis amados, en el ejemplo de Jesús, en la vida de Jesús, en la persona de Jesús. El mayor ejemplo de humildad está en Cristo. ¿Cómo vivía Cristo? ¿Era rico? ¿Era rico? No era rico, nunca fue rico. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Y quiénes eran sus padres? María y José. ¿Y cuál era la profesión de José? Carpintero. Y estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Dios encarnado, pero que descendió, se hizo hombre, se humilló en María, en José, un carpintero. Nació en un lugar pobre, creció. La palabra del Señor dice en los evangelios que ni siquiera se encontró para él un lugar en donde él pueda, dice la palabra del Señor allí, creo que es, si no recuerdo mal, es Mateo 10, no había lugar para que él pueda recostar su cabeza. Qué perfil humilde de Jesús. ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Cómo era la familia de Cristo? ¿Cómo conducía Cristo Jesús a sus apóstoles? La vida de Jesús nos tiene que llevar a imitarle y a ser personas humildes. Amados, hagamos una mirada introspectiva. Y permítame decirle esto con toda mi sinceridad, pero también como su pastor, yo sé que a más de uno le cuesta. Hacer una mirada introspectiva es mirarme a mí. Mirarme a mí. Mirarme a mí.
y dejar de mirar al otro. Y si queremos agradar a Dios en verdad, y si en verdad queremos que nuestra vida agrade a Dios y que nuestra vida no sea una vida resistida por Él. Yo no sé si es el ejemplo más correcto, pero no sé si alguna vez a usted le pasó, joven, que uno quería entablar una relación con un amigo o con un amigo, tal vez inclusive de alguna jovencita o un jovencito que le gustaba y no se sintió rechazado. ¿A nadie le pasó eso? ¿Solo yo tuve mal de amor? Hay varios. Bueno, a mí me pasó. Es feo, ¿verdad? Hola, ¿a vos te pasó? No sos sincero. ¿A vos te pasó alguna vez? Es feo, ¿no? Es horrible, ¿no? Cuando uno quiere, no, gracias. Cuando a uno lo resisten, es horrible. Bueno, ahora piensen. ¿Le gustaría que si es feo ser resistido por un humano, cuánto más feo es ser resistido por Dios? Es un espanto. ¡Que el Rey del universo me resista porque soy un soberbio! No quiero ni pensarlo. Y me temo que espiritualmente a veces estamos en esa condición. Y si es así, y si hoy en verdad esta palabra me ha llevado a darme cuenta que sí, bueno, primero, el hecho de estar pensando esto es un paso a la humildad. Estar pensando que tal vez en algún momento me encontré en esto es un paso a la humildad. Y sabe, es gracioso, ya termino. ¿Sabe que no es un paso para la humildad? ¿Sabe que no es un paso para la humildad? Y espero no escuchar a nadie decir esto. No quiero que nadie salga de acá y diga, yo soy el más humilde de todos. Porque si es así, es el más soberbio de todos. Lo digo gracias a lo que pasa. Humildad implica reconocimiento de quién soy. Implica aceptarme débil, aceptarme inferior delante de Dios, también inferior delante de los hombres. ¿Qué importa? ¿Qué importa? A veces nos colocamos en lugares y ponemos pedestales innecesarios. ¿Para qué? ¿Para sentirnos qué? Cuando solamente basta el reconocimiento y la aceptación de nuestro Dios. Y si queremos que Dios nos acepte, y si queremos que Dios se alegre al ver nuestra vida y no me resista, tengo que comenzar por bajarme del pedestal. Soy humano, soy débil, soy finito, no me la sé toda, conmigo no está toda la verdad, nunca estará toda la verdad, soy débil, me moriré siendo finito. Practíquelo y empezará a vivir una vida humilde en su corazón, pero una vida que al fin de cuentas agradará al Señor. Amén. Vamos a ver. Padre, muchas gracias por tu palabra. Cuán bueno eres, Señor. Cuán bueno eres. Cada vez que abrimos tu palabra nos hablas. Señor, gracias por ser tan práctico y por haber dejado la palabra de modo que la comprendamos. Señor, tus
sabes que no somos humildes como tú quisieras. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte perdón porque no hemos sido humildes. Señor, en ocasiones de la vida no hemos escuchado consejos. En ocasiones de la vida nuestro corazón nos engaña creyéndonos que solo en nosotros está la perspectiva correcta de la vida. Menospreciamos a nuestros hermanos y sobre todas las cosas te ofendemos a ti y nos ponemos en un lugar de resistencia, privándonos de bendiciones que hay para nosotros, que tú deseas darnos, pero que nunca serán expresadas hasta que no nos reconozcamos como tú quieres. Señor, yo oro por los corazones que están aquí, que tú los conoces, yo no los conozco, tú sí. A aquellos corazones, Señor, que les cuesta, que tú sabes, porque tú les conoces, que no son humildes en su condición. Por favor, como tú eres Dios, yo oro a ti, para que de la manera en que tú quieras trabajes en esos corazones, para que haya más humildad. A veces, oh Dios, los procesos no son fáciles y tú nos llamas al desierto para trabajar en nosotros, para trabajar en el corazón. A veces es necesario el desierto para que nuestro corazón sea trabajado. Por eso lloro por aquellos que hoy no son humildes. Trabaja en ellos. Y por favor, si hoy hay alguien aquí que no considera esa palabra, Señor, que seas tú. Señor, que no haya oidores olvidadizos que se miran al espejo y se olvidan. Por favor, que el espejo en tu palabra les cambie, que el espejo en tu palabra les transforme, que el espejo de tu palabra hoy, Dios, Señor, les muestre su condición, no para avergonzar, sino para humillar, porque el que se humilla será engrandecido. El que hoy reconoce su condición y se humilla será engrandecido. Por favor, Señor, muestra por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo condición de orgullo, condición de soberbia, condición de egolatría, y trae a nuestros corazones humildad. Te adoramos, oh Dios, y te bendecimos.